Imagina perder todo lo que más amas en un abrir y cerrar de ojos, tu familia, tu hogar, tu razón de vivir. Y si, en el momento más oscuro, cuando toda esperanza parece perdida, descubrieras que lo imposible puede ser real? Rodrigo creía que la pérdida era definitiva, que el dolor era el destino que tendría que soportar solo. Pero la vida le presentó un encuentro improbable, una oportunidad de reescribir su destino y encontrar la redención donde menos lo esperaba. Si alguna vez has sentido que no había salida, que estabas a merced de lo que el destino impuso, esta historia desafiará todo lo que creías sobre la pérdida y la esperanza. Prepárate para descubrir cómo una tragedia puede convertirse en un nuevo comienzo, y cómo la verdad, por dolorosa que sea, puede ser el camino hacia la curación. El pueblo de San Lorenzo reposaba sereno entre colinas ondulantes y viñedos verdes, como si el tiempo allí hubiera desacelerado. Las calles de piedra, gastadas por los siglos, contaban historias de generaciones pasadas, mientras que las casas de arquitectura clásica exhibían sus fachadas de colores desvaídos, cada una con un balcón lleno de flores cuidadosamente arregladas. El aire estaba impregnado con el aroma de lavanda y el sonido distante de las campanas de iglesias antiguas. Rodrigo caminaba lentamente por las calles, sus pasos resonando en soledad. Era difícil creer que, en otro tiempo, aquel lugar fue su refugio de paz y felicidad. Hoy, las mismas colinas que antes parecían acogedoras ahora lo rodeaban como un abrazo sofocante. Sus ojos, que un día se maravillaron con la belleza a su alrededor, ahora estaban opacos, reflejando el vacío que sentía por dentro. El sol de la mañana bañaba el pueblo con una luz dorada, pero para Rodrigo, todo parecía envuelto en sombras. Desde el trágico incendio que se llevó a su esposa, Lara, y a su hija, Elisa, su vida se había convertido en una sucesión de días indistintos. Había abandonado la carrera de arquitecto que tanto amaba, refugiándose en San Lorenzo con la esperanza de encontrar algún consuelo. Pero, en lugar de paz, solo encontró el silencio ensordecedor de la soledad. Mientras caminaba por los campos soleados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Rodrigo no podía escapar de los recuerdos. Cada árbol, cada viñedo, cada rincón de ese lugar estaba impregnado de memorias que deseaba olvidar, pero que, al mismo tiempo, temía perder para siempre. El peso de su pérdida se sentía en cada paso, como si los recuerdos lo mantuvieran atrapado en un ciclo de dolor interminable. Se detuvo en una colina que ofrecía una vista panorámica del pueblo. Era el lugar donde solía llevar a Lara y Elisa a hacer picnics los domingos por la tarde. La imagen de las dos riendo y jugando con la sencillez de la vida vino a su mente, causando un nudo en su pecho. Rodrigo cerró los ojos, intentando alejarse del dolor que esos recuerdos le traían, pero la imagen de ellas seguía atormentándolo. De regreso a su casa, una construcción antigua con paredes de piedra y techo de terracota, Rodrigo se aisló en su oficina, la única habitación donde aún permitía que la creatividad fluyera. A pesar de haber abandonado la arquitectura como profesión, mantenía el hábito de dibujar, como si ese acto pudiera, de alguna manera, conectarlo con la vida que había perdido. El papel sobre la mesa estaba cubierto de bocetos de puentes, edificios y paisajes, todos incompletos, reflejando la fragmentación de su propia existencia. El teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa. Rodrigo contestó de manera automática, sin esperar ninguna novedad. Era Paolo, el administrador local del refugio para refugiados, uno de los pocos contactos que Rodrigo mantenía fuera del pueblo. Paolo insistía en que Rodrigo visitara el refugio, diciendo que el lugar necesitaba una renovación, algo que solo alguien con el talento de Rodrigo podría proporcionar. No sé si soy la persona adecuada para eso, Paolo, respondió Rodrigo, su voz cargada de cansancio. Ya había rechazado ofertas similares antes, siempre temiendo que cualquier implicación lo sacara del estado de aislamiento en el que se encontraba. Rodrigo, necesitas salir de esa burbuja. Ayudar a estas personas podría ser tan bueno para ti como para ellos, insistió Paolo. Además, te necesitan. Necesitan a alguien que entienda lo que es perderlo todo. Las palabras de Paolo resonaron en la mente de Rodrigo. Aunque renuente, sabía que tal vez necesitaba algo para llenar el vacío que sentía, aunque fuera temporal. Está bien, iré. Pero no prometo nada. Paolo suspiró aliviado al otro lado de la línea. Genial. Nos vemos mañana, entonces. Verás que esta visita podría ser más importante de lo que imaginas. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato, como si esperara que algo más sucediera. Sabía que, en el fondo, solo estaba posponiendo el inevitable enfrentamiento con sus propios sentimientos. Finalmente, se levantó,
cruzando la sala hasta la ventana. Afuera, el pueblo seguía su ritmo tranquilo, ajeno a la tormenta emocional que Rodrigo enfrentaba. Esa noche, Rodrigo apenas pudo dormir. Los recuerdos del incendio y las voces de Lara y Elisa resonaban en sus sueños, haciéndolo despertar varias veces, sudando y jadeando. No estaba seguro de estar listo para salir de su burbuja de aislamiento, pero sabía que el encuentro con Paolo podría ser el primer paso hacia algo diferente, tal vez incluso hacia la redención que tanto buscaba, aunque no supiera exactamente cómo. A la mañana siguiente, el sol se levantó perezosamente sobre las colinas de San Lorenzo, proyectando sombras largas y doradas sobre el pueblo. Rodrigo se preparó para su visita al refugio, vistiéndose con una formalidad que hacía tiempo había abandonado. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él, una chispa que había ignorado durante tanto tiempo, parecía estar a punto de despertar. El sol brillaba fuerte en el cielo mientras Rodrigo conducía por las sinuosas carreteras que llevaban a la ciudad, dejando atrás las colinas de San Lorenzo. La carretera estaba desierta, y el sonido del motor era la única compañía que tenía. A medida que se acercaba al refugio para refugiados, sentía una mezcla de ansiedad e incertidumbre. No sabía qué esperar de ese lugar, pero una parte de él esperaba que la visita pudiera traer algún alivio al vacío que lo consumía. El refugio estaba ubicado en un área más urbana, un contraste marcado con la serenidad del pueblo de Rodrigo. El edificio era simple, con paredes desgastadas y un pequeño jardín al frente, donde algunos niños jugaban bajo la atenta mirada de voluntarios. Rodrigo estacionó el coche y permaneció algunos momentos dentro del vehículo, observando el movimiento a su alrededor. Había una energía allí, una lucha por la supervivencia que no veía desde hacía mucho tiempo. Paolo lo esperaba en la entrada, saludando con una sonrisa cálida. «Rodrigo, qué bueno que viniste», dijo, estrechando la mano de su amigo con firmeza. «Te mostraré el lugar». El interior del refugio era funcional, pero claramente necesitaba mejoras. Las paredes estaban descoloridas, y el mobiliario, aunque limpio, mostraba signos de desgaste. Paolo guió a Rodrigo por los pasillos, explicando las diferentes áreas del refugio, dormitorios, comedor, áreas de recreación, mientras los residentes los observaban con curiosidad. Había una mezcla de nacionalidades y culturas allí, reflejando el caos y la complejidad del mundo fuera de ese microcosmos. Vinieron de diferentes lugares, huyendo de guerras, persecuciones y desastres naturales, explicó Paolo, mientras pasaban por una sala donde varias personas estaban reunidas. Cada uno tiene una historia de pérdida, pero también de resiliencia. Es por eso que creo que puedes conectarte con ellos. Rodrigo escuchaba las palabras de Paolo, pero su mente estaba distante. Sabía que el propósito de la visita era evaluar lo que se podía hacer para mejorar las instalaciones, pero algo más profundo lo atraía. Sentía una inquietud creciente, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Entraron en una sala más grande, donde varios niños estaban dibujando y jugando. Rodrigo observaba desde la distancia, sin querer interferir en la alegría simple de esos momentos. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Giulia estaba sentada en una esquina, separada de los otros niños. Su cabello castaño, recogido en una coleta, caía suavemente sobre los hombros, y sus ojos oscuros estaban fijos en un dibujo frente a ella. Rodrigo sintió un nudo en el pecho al notar el parecido con su hija Elisa. La postura, la forma en que sostenía el lápiz, la concentración en su joven rostro, todo hacía que su mente viajara atrás en el tiempo, a momentos que creía haber perdido para siempre. Paolo, al notar la fijación de Rodrigo, se acercó y susurró: «Esa es Giulia. Llegó aquí hace unos meses. Es una de las más calladas y retraídas». Rodrigo no pudo apartar la mirada. Era como si algo en él supiera, antes de que su mente racional lo procesara. Se acercó despacio, intentando no asustarla, pero no pudo evitar el temblor en su voz cuando habló. «Hola, Giulia», dijo, agachándose a su lado. «¿Qué estás dibujando?» Giulia lo miró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus ojos encontraron los de Rodrigo, y había algo allí, una familiaridad inexplicable. Ella dudó antes de responder, como si decidiera si podía confiar en él. «Es una casa», dijo finalmente, su voz baja y vacilante. «Era mi casa». Rodrigo miró el dibujo. Era una casa simple, con un jardín al frente y un gran árbol al lado. Algo en la forma en que dibujó el árbol, los detalles minuciosos de las hojas y las ramas, tocó profundamente a Rodrigo. «Es un lugar bonito», comentó Rodrigo, intentando ocultar la emoción en su voz. «¿Extrañas estar allí?».
Giulia asintió, sus ojos fijos en el dibujo. Sí, la extraño mucho. Paolo, observando la interacción, dio un paso atrás, dejándolos tranquilos. Rodrigo, aún sin saber cómo, sintió la necesidad de continuar la conversación. Yo también extraño un lugar así, confesó Rodrigo, dándose cuenta de que, de alguna manera, se estaba abriendo a esa niña. Una casa donde había un gran árbol, igual que este. Giulia lo miró de nuevo, y un silencio comprensivo se estableció entre ambos. Rodrigo no sabía por qué sentía esa conexión tan fuerte con Giulia, pero algo en él estaba cambiando, como si una barrera interna estuviera comenzando a romperse. Paolo interrumpió suavemente, recordando a Rodrigo la razón por la que estaba allí. Rodrigo, tenemos algunas cosas más que ver. Pero, si quieres, después puedes pasar más tiempo con Giulia. Rodrigo asintió, levantándose con cierta reticencia. Sí, me gustaría. Había algo en esa niña que necesitaba entender, una sensación que no podía explicar. Mientras continuaban el recorrido por el refugio, Rodrigo apenas podía prestar atención a las palabras de Paolo. Su mente estaba atrapada en la imagen de Giulia, en el misterio que ella representaba. El recuerdo de Elisa, que intentaba enterrar tan profundamente, ahora estaba a flor de piel, despertado por un encuentro que nunca podría haber previsto. Cuando la visita terminó, Rodrigo se despidió de Paolo, prometiendo regresar pronto. Mientras conducía de regreso a San Lorenzo, la imagen de Giulia permanecía en su mente, junto con una pregunta que no podía apartar. ¿Y sí? Los días que siguieron a la visita al refugio estuvieron marcados por una creciente inquietud dentro de Rodrigo. Intentaba concentrarse en sus actividades diarias, pero la imagen de Giulia no salía de su mente. Algo en esa niña había tocado una fibra sensible, despertando sentimientos que pensaba haber enterrado junto con su familia. Era como si un hilo invisible lo conectara a ella, tirando de él hacia un abismo de dudas y preguntas. Esa noche, Rodrigo decidió que tenía que entender lo que estaba sucediendo. No podía ignorar la semejanza entre Giulia y Elisa, aunque desafiara toda lógica. Se sentó en su oficina, rodeado de papeles y bocetos inacabados, y comenzó a investigar sobre el pasado de Giulia. Paolo había mencionado que ella era refugiada, pero no sabía mucho más allá de eso. Rodrigo necesitaba respuestas, y sabía que no las encontraría en registros públicos o documentos formales. A la mañana siguiente, decidió visitar nuevamente el refugio, decidido a hablar con Paolo sobre lo que había descubierto. Al llegar, encontró a Paolo en su oficina, rodeado de pilas de documentos y reportes. «Rodrigo, qué bueno que viniste», dijo Paolo, levantándose para saludarlo. «¿En qué puedo ayudarte?» Rodrigo dudó por un momento, sin saber por dónde empezar. «Es sobre Giulia», dijo finalmente. «Me gustaría saber más sobre ella. ¿De dónde vino? ¿Qué le pasó a su familia?» Paolo frunció el ceño, sorprendido por el interés de Rodrigo. «Giulia, claro. Pero, Rodrigo, ¿por qué ese interés repentino? Ella es solo una de las muchas niñas que hemos acogido aquí». «Lo sé», respondió Rodrigo, intentando mantener la voz firme. «Pero hay algo en ella, algo que me hace pensar que hay más en su historia. ¿Tienes alguna información sobre su pasado?» Paolo suspiró y fue hasta un archivo, sacando una carpeta desgastada. «Aquí está lo que tenemos sobre Giulia», dijo, entregándole la carpeta a Rodrigo. «Pero no hay mucho. Llegó aquí hace unos meses, traída por una organización de asistencia social. Dijeron que su familia había sido separada durante la huida, pero nadie sabe con certeza qué pasó con ellos». Rodrigo abrió la carpeta y hojeó los documentos. Había poca información concreta, solo fechas, nombres y algunas anotaciones vagas sobre el origen de Giulia. Sin embargo, algo llamó su atención, una mención a un incendio que destruyó el hogar temporal donde Giulia estaba albergada antes de llegar al refugio actual. Esto coincidía con el incendio que había acabado con la vida de su esposa y su hija. «¿Dijiste que ella vino de un refugio anterior?», preguntó Rodrigo, intentando esconder la urgencia en su voz. «Sí», respondió Paolo, mirando a Rodrigo con curiosidad. «Un refugio en una ciudad no muy distante de aquí. Fue cerrado después del incendio. Muchos niños fueron trasladados a otros lugares». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. Pero sabía que necesitaba más información antes de llegar a cualquier conclusión. «¿Hay algo más que pueda hacer por ti, Rodrigo?», preguntó Paolo, notando el desconcierto de su amigo. Rodrigo cerró la carpeta y se la devolvió a Paolo.
Necesito investigar más sobre ese incendio, dijo, su mente ya formulando un plan. ¿Sabes quién podría darme más detalles? Paolo dudó antes de responder. El investigador responsable del caso aún vive en la región. Puedo darte su contacto. Pero, Rodrigo, por favor, ten cuidado. No quiero verte revivir todo ese dolor. Rodrigo asintió, agradeciendo a Paolo por su apoyo. Pero sabía que, una vez iniciado ese camino, no habría retorno. Había una verdad oculta en esa historia, y estaba decidido a descubrirla. Rodrigo pasó los días siguientes inmerso en la investigación. Contactó al investigador mencionado por Paolo, un hombre llamado Lorenzo, que se mostró reacio a reabrir el caso. Rodrigo, sin embargo, fue persistente, compartiendo con Lorenzo sus sospechas y la inquietante semejanza entre Giulia y Elisa. Eso es imposible, Rodrigo, dijo Lorenzo por teléfono, su voz grave y cansada. Elisa fue declarada muerta en ese incendio. Yo mismo vi los reportes, fui parte de la investigación. Lo sé, Lorenzo, respondió Rodrigo, intentando mantener la calma. Pero, ¿y si hubo algo que no percibimos en ese momento? ¿Algo que fue encubierto o ignorado? Lorenzo suspiró del otro lado de la línea. Veré qué puedo hacer, dijo finalmente. Pero no te hagas ilusiones, Rodrigo. Esto podría traer más dolor del que imaginas. Rodrigo sabía que Lorenzo tenía razón, pero no podía evitarlo. La posibilidad de que Giulia pudiera ser su hija, de que Elisa pudiera estar viva de alguna manera, lo consumía. Comenzó a revisar los reportes antiguos, cruzando información, buscando cualquier detalle que pudiera haber sido ignorado. Las noches se volvieron largas y sin sueño. Rodrigo se hundía en pilas de documentos, tratando de encontrar una conexión que tuviera sentido. El tiempo parecía arrastrarse, y sentía como si estuviera corriendo contra un reloj invisible. Cada descubrimiento lo llevaba más profundo en un laberinto de dudas e incertidumbres, pero también encendía una chispa de esperanza, por frágil que fuera. Finalmente, después de días de investigación incansable, Rodrigo encontró una pista que podría cambiarlo todo. Un reporte preliminar mencionaba que un cuerpo había sido identificado erróneamente después del incendio. La identificación se había hecho con base en pertenencias encontradas en el lugar, pero había una nota cuestionando la veracidad de esa identificación, algo que había sido ignorado en los reportes finales. Rodrigo sintió su corazón acelerarse. Si la identificación estaba equivocada, eso podría significar que Elisa no había muerto en el incendio. Sabía que estaba aferrándose a una posibilidad remota, pero no podía dejar de seguir esa pista. Contactó a Lorenzo nuevamente, compartiendo la nueva información. Esto podría ser la clave, Lorenzo, dijo Rodrigo, su voz llena de una esperanza cautelosa. Lorenzo permaneció en silencio por un momento, y Rodrigo pudo casi escuchar los engranajes girando en la mente del investigador. Eso es algo que no podemos ignorar, respondió finalmente. Voy a necesitar más tiempo para investigar esto, Rodrigo. Pero si tienes razón, esto podría cambiarlo todo. Rodrigo colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. La posibilidad de que Giulia fuera realmente Elisa se estaba volviendo más real cada día, pero junto con esa esperanza venía el miedo aplastante de que todo pudiera ser una ilusión, un sueño desesperado de un hombre que ya lo había perdido todo. En los días siguientes, Rodrigo evitó visitar el refugio. Sabía que, hasta que no tuviera más respuestas, no podría mirar a los ojos a Giulia sin sentir el peso de la incertidumbre. Sin embargo, se mantenía en contacto con Lorenzo, esperando ansiosamente cualquier nuevo descubrimiento. Y entonces, una noche, el teléfono de Rodrigo sonó. Era Lorenzo. Rodrigo, creo que hemos encontrado algo, dijo el investigador, su voz cargada de gravedad. Pero no podemos discutirlo por teléfono. Necesito que vengas a la oficina mañana. Rodrigo colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mañana podría finalmente obtener las respuestas que tanto buscaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que esas respuestas podrían cambiarlo todo, para bien o para mal. La noche pasó lentamente, y Rodrigo apenas pudo cerrar los ojos. Cada minuto parecía arrastrarse, mientras su mente giraba en torno a las posibles revelaciones que Lorenzo podría traer. Cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas de su casa, Rodrigo ya estaba de pie, listo para enfrentar lo que fuera que el día le deparara. El camino hasta la oficina de Lorenzo parecía más largo de lo habitual. Las calles de San Lorenzo, generalmente tranquilas y acogedoras, parecían cargadas de una tensión invisible, como si el propio pueblo supiera que algo estaba a punto de cambiar.
Rodrigo intentó calmar sus pensamientos, pero el nerviosismo crecía con cada kilómetro recorrido. Al llegar a la oficina de Lorenzo, Rodrigo fue recibido por el investigador con un gesto grave. «Entra», dijo Lorenzo, señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos mucho de qué hablar». Rodrigo se sentó, intentando mantener la calma. Lorenzo se acercó al escritorio y abrió una carpeta repleta de documentos. «Revisé los reportes antiguos, como pediste», comenzó él. «Y encontré algunas inconsistencias, como mencioné ayer. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de registros que no estaban en el archivo original». Rodrigo se inclinó hacia adelante, prestando atención a cada palabra. «¿Qué tipo de registros?» «Reportes adicionales que fueron archivados por separado», explicó Lorenzo. «Sugieren que hubo una reevaluación del caso después del incendio, pero esos documentos nunca fueron anexados al informe final. Parece que hubo presión para cerrar el caso rápidamente». «¿Presión de quién?», preguntó Rodrigo, sintiendo que su corazón aceleraba. Lorenzo dudó antes de responder. «De una organización involucrada en fraudes de seguros. Tenían interés en garantizar que ciertos detalles fueran encubiertos». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás diciendo que el incendio fue planeado?». «No puedo afirmarlo con certeza», respondió Lorenzo, «pero hay indicios fuertes de que no fue un accidente. Y si la organización que mencionaste está involucrada, eso significa que pudieron haber manipulado las evidencias, incluyendo la identificación de los cuerpos». La habitación parecía cerrarse alrededor de Rodrigo. Todo lo que creía haber aceptado sobre la muerte de su esposa e hija estaba siendo puesto en duda. «¿Qué significa esto para Giulia?», preguntó, con la voz temblorosa. «Significa que hay una posibilidad real de que Giulia sea tu hija, Elisa», dijo Lorenzo, finalmente expresando lo que ambos temían. «Pero si esto es cierto, entonces ella podría estar en peligro. Y no solo ella. Tú también». Rodrigo se levantó, incapaz de permanecer sentado. «Entonces, tenemos que protegerla. Tenemos que exponer a esa organización y descubrir toda la verdad». Lorenzo levantó una mano, intentando calmar a Rodrigo. «Tenemos que ser cuidadosos. Si esa organización es tan poderosa como parece, cualquier movimiento en falso podría ponerlos a ambos en riesgo. Necesitamos más pruebas, algo concreto que podamos llevar a las autoridades». Rodrigo sabía que Lorenzo tenía razón, pero la idea de esperar, de no actuar de inmediato, lo carcomía por dentro. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó, finalmente obligándose a sentarse nuevamente. Lorenzo tomó un sobre y se lo entregó a Rodrigo. «Estos son los documentos que encontré. Te sugiero que los analices con calma y me avises si encuentras algo más que podamos usar. Mientras tanto, seguiré investigando a esta organización. Necesitamos saber exactamente con quién estamos lidiando». Rodrigo tomó el sobre, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Lo haré», dijo, con determinación. «Y Lorenzo, gracias». Lorenzo Asensio. «Descubriremos la verdad, Rodrigo. Pero recuerda, esto puede ser peligroso. Ellos ya saben que estás investigando, y no dudarán en silenciarte». Rodrigo salió de la oficina de Lorenzo con la mente llena de dudas y temores, pero también con una nueva determinación. Necesitaba proteger a Giulia, pero también necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando regresó a su casa, Rodrigo comenzó a examinar los documentos que Lorenzo le había entregado. Cada página revelaba más detalles perturbadores sobre el caso del incendio y sobre la organización criminal que parecía estar detrás de todo. Las piezas empezaban a encajar, formando un cuadro más claro, pero también más oscuro de lo que había imaginado. Mientras leía, Rodrigo recibió una llamada inesperada de Paolo. «Rodrigo, necesitamos hablar», dijo Paolo, su voz cargada de urgencia. «Paolo, ¿qué sucede?», preguntó Rodrigo, sintiendo el peso de la preocupación en el tono de su amigo. «Hoy recibí una visita extraña, de personas que preguntaron por ti y por Giulia», explicó Paolo. «No dijeron quiénes eran, pero había algo en ellos que no me pareció correcto. Creo que saben de tu interés en Giulia». Rodrigo sintió su estómago dar un vuelco. «¿Estás diciendo que vinieron al refugio?». «Sí, y estaban haciendo demasiadas preguntas», respondió Paolo. «Creo que necesitas tener cuidado, Rodrigo. Esos hombres no parecían ser del tipo que se rinde fácilmente». Rodrigo agradeció a Paolo y colgó el teléfono, con el corazón acelerado. Las amenazas estaban volviéndose más reales, y sabía que no podía ignorarlas. Necesitaba actuar,
pero al mismo tiempo, necesitaba ser extremadamente cauteloso. En los días que siguieron, Rodrigo comenzó a notar que lo estaban siguiendo. Hombres en coches discretos lo observaban desde lejos, y empezó a notar pequeños signos de que su casa y sus movimientos estaban siendo vigilados. Cada vez que salía, sentía un peso sobre sus hombros, como si lo estuvieran observando a cada paso. La tensión empezaba a afectar su sueño y su cordura. Rodrigo sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Necesitaba encontrar una manera de proteger a Julia y, al mismo tiempo, exponer la verdad, sin poner a ambos en más peligro. Fue entonces cuando decidió que tendría que contarle la verdad a Julia, aunque fuera parcialmente. No podía protegerla sin que ella supiera al menos una parte de lo que estaba sucediendo. Esa noche, Rodrigo regresó al refugio, encontrando a Julia en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Ella estaba sola, dibujando en silencio. Julia, dijo Rodrigo, acercándose a ella. Necesitamos hablar. Julia levantó la mirada, y Rodrigo vio en sus ojos la misma mezcla de inocencia y tristeza que lo había atraído desde el primer momento. ¿Qué sucede, Rodrigo?, preguntó, con voz suave. Rodrigo dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Confías en mí, Julia? Ella asintió, sin dudar. Sí, confío en ti. Rodrigo respiró hondo. Entonces, necesito que permanezcas cerca de mí. Están sucediendo cosas que pueden ser peligrosas, y quiero asegurarme de que estés a salvo. Julia lo miró, confundida, pero no hizo preguntas. Sabía que había algo más detrás de las palabras de Rodrigo, pero también sabía que él estaba intentando protegerla. Estaré bien, dijo finalmente, con una fuerza que sorprendió a Rodrigo. Sé que vas a protegerme. Rodrigo sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Sabía que esa era una responsabilidad enorme, pero también sabía que no tenía opción. Julia necesitaba ser protegida, y él haría todo lo posible para garantizar eso. Mientras salían del refugio, Rodrigo no pudo evitar mirar por encima del hombro, sintiendo que las amenazas invisibles estaban cada vez más cerca. Pero al mismo tiempo, su determinación crecía. No permitiría que nada le sucediera a Julia. No mientras tuviera fuerzas para luchar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. Rodrigo sentía el peso de la responsabilidad en cada decisión que tomaba y cada paso que daba. La amenaza de la organización criminal parecía intensificarse cada día, y la necesidad de encontrar respuestas se volvía cada vez más urgente. Julia permanecía bajo su protección, más consciente del peligro de lo que él hubiera querido. Aunque intentaba mantenerla al margen de los detalles más oscuros, ella era una niña inteligente y se daba cuenta de que algo serio estaba sucediendo. Rodrigo hacía lo posible por tranquilizarla, pero sabía que las respuestas definitivas eran lo único que realmente les daría paz a ambos. Lorenzo, el investigador, mantuvo a Rodrigo informado sobre el progreso de las investigaciones. Las pruebas que habían encontrado apuntaban cada vez más a un esquema complejo de fraude de seguros, en el que se provocaban incendios deliberadamente para encubrir crímenes y cobrar grandes sumas de dinero. El incendio que destruyó la casa de Rodrigo y se llevó la vida de su esposa e hija parecía formar parte de ese esquema. Descubrí algo importante, dijo Lorenzo en una de sus llamadas. Hay registros de pagos realizados por una empresa fantasma poco después del incendio. Esta empresa estaba vinculada a un grupo más grande, involucrado en varios otros incidentes sospechosos. ¿Crees que ese grupo está detrás del incendio en mi casa?, preguntó Rodrigo, tratando de mantener la calma a pesar del torbellino de emociones que sentía. Es una posibilidad muy real, respondió Lorenzo. Pero necesitamos pruebas más concretas antes de poder hacer una acusación formal. Y eso significa que necesitaremos acercarnos aún más a estos criminales, lo cual podría ser peligroso. Rodrigo sabía que Lorenzo tenía razón, pero el deseo de justicia, de finalmente conocer la verdad, era más fuerte que el miedo. ¿Qué necesitamos hacer para conseguir esas pruebas? Lorenzo permaneció en silencio un momento antes de responder. Tengo una idea, pero requerirá que te pongas en una posición arriesgada. Podemos intentar atraer a alguien dentro de la organización, alguien que esté dispuesto a hablar a cambio de protección. Rodrigo sabía que esa podría ser su mejor oportunidad, pero también comprendía los riesgos involucrados. Haré lo que sea necesario, dijo con firmeza. Pero necesitamos asegurarnos de que Julia esté a salvo. Yo me encargaré de eso, respondió Lorenzo. Tenemos contactos en la policía local que pueden proporcionar protección adicional. Organizaré todo, pero necesitamos actuar rápido.
En los días siguientes, Rodrigo y Lorenzo trabajaron juntos para llevar a cabo el plan. Usando la información que habían recopilado, comenzaron a contactar a personas que podrían estar ligadas a la organización criminal. La estrategia era simple: ofrecer una salida a aquellos que estuvieran dispuestos a traicionar a la organización a cambio de protección legal. Mientras tanto, Giulia permanecía al lado de Rodrigo, más consciente del peligro de lo que él hubiera querido. Aunque intentaba mantenerla al margen de los detalles más oscuros, ella era una niña inteligente y se daba cuenta de que algo serio estaba sucediendo. Rodrigo hacía lo posible por tranquilizarla, pero sabía que las respuestas definitivas eran lo único que realmente les daría paz a ambos. Fue una tarde nublada cuando ocurrió el primer gran avance. Uno de los contactos de Lorenzo logró convencer a un miembro de la organización para que hablara. El hombre, cuyo nombre era Marco, se había involucrado en los esquemas de fraude por necesidad financiera, pero ahora estaba arrepentido y temía por su vida. Acordó reunirse con Rodrigo y Lorenzo en un lugar seguro, donde revelaría todo lo que sabía a cambio de protección. El encuentro fue programado para el final del día, en una casa aislada en las afueras de San Lorenzo. Rodrigo estaba nervioso, pero decidido. Sabía que ese podría ser el momento decisivo, la oportunidad de finalmente revelar la verdad sobre el incendio y, quizás, descubrir si Giulia era realmente su hija. Al llegar al lugar, Rodrigo fue recibido por Lorenzo, quien lo condujo al interior de la casa. Marco ya estaba allí, visiblemente nervioso, pero dispuesto a hablar. «Gracias por venir, Marco», dijo Rodrigo, intentando crear un ambiente de confianza. «Necesitamos tu ayuda para acabar con esta organización. ¿Qué sabes sobre el incendio que destruyó mi casa?» Marco dudó, pero la mirada decidida de Rodrigo y la presencia tranquilizadora de Lorenzo lo convencieron de hablar. «Yo fui responsable de algunas de las operaciones, pero no sabía que las cosas llegarían tan lejos. Me dijeron que era solo un trabajo, que nadie saldría herido». Rodrigo sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. «¿Qué pasó el día del incendio? ¿Quién estuvo involucrado?» Marco miró a Lorenzo, buscando confirmación de que realmente estaría seguro después de revelar lo que sabía. Lorenzo asintió, alentándolo a continuar. «Fui encargado de asegurarme de que la casa fuera evacuada antes del incendio», dijo Marco, su voz temblando. «Pero algo salió mal. No sé si fue una falla en el plan o si simplemente no les importó. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La casa estaba en llamas, y la gente estaba dentro». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Y Elisa? ¿Mi hija? ¿Qué pasó con ella?» Marco bajó la cabeza, incapaz de mirar a Rodrigo a los ojos. «No sé con certeza, pero escuché rumores de que una niña fue sacada antes de que comenzara el incendio. Dijeron que la usarían como garantía, para que nadie investigara demasiado a fondo. No sé a dónde la llevaron, pero podría ser que todavía esté viva». El mundo de Rodrigo parecía desmoronarse y reconstruirse al mismo tiempo. La revelación de que Elisa podría estar viva era a la vez aterradora y esperanzadora. «¿Sabes dónde podría estar ahora?» Marco negó con la cabeza. «No lo sé, pero escuché que la movieron varias veces, de refugio en refugio. Podría ser que haya terminado en uno de esos refugios para refugiados». Rodrigo sintió la urgencia de la situación aumentar. «Eso significa que Giulia podría realmente ser mi hija», dijo, más para sí mismo que para los demás en la sala. Lorenzo miró a Rodrigo con preocupación. «Esto explica muchas cosas, pero aún necesitamos más pruebas. No podemos confiar solo en palabras. Marco, ¿estás dispuesto a testificar y ayudar a reunir esas pruebas?» Marco asintió, visiblemente aliviado por haber confesado finalmente. «Sí, haré lo que sea necesario. Solo quiero salir de esta vida y empezar de nuevo». Rodrigo agradeció a Marco y, después de discutir los próximos pasos con Lorenzo, salió de la casa, sintiéndose más decidido que nunca. Ahora, tenía una pista concreta, un camino a seguir. Pero sabía que el tiempo se estaba agotando, y que la organización criminal no se quedaría de brazos cruzados mientras avanzaba en su investigación. Al regresar a San Lorenzo, Rodrigo se reunió con Giulia. La miró, intentando ver más allá de la superficie, buscando cualquier señal de que realmente pudiera ser su hija. Pero todo lo que vio fue una niña asustada y perdida, que necesitaba desesperadamente a alguien que la cuidara. «Giulia», dijo Rodrigo, arrodillándose a su lado. «Vamos a salir de aquí por un tiempo. Te llevaré a un lugar seguro, donde nadie podrá hacerte daño». Giulia asintió, confiando plenamente en Rodrigo.
Él la abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que la protegería a toda costa. Pero, al mismo tiempo, una nueva determinación se afianzaba en su corazón. No descansaría hasta descubrir toda la verdad y traer justicia para su familia. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza renovada y una paranoia creciente. Rodrigo sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca, pero eso también significaba que el peligro estaba más próximo. Tomó todas las precauciones posibles para garantizar la seguridad de Giulia, manteniéndola bajo vigilancia constante y cambiando de refugio regularmente. A pesar de su determinación, la sombra de la organización criminal se cernía sobre ellos, una amenaza que parecía intensificarse con cada día que pasaba. Lorenzo continuaba con su investigación, ahora con el testimonio de Marco como base para profundizar en la exposición de la organización criminal. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Rodrigo sentía que el cerco se estaba cerrando, y la paciencia de sus enemigos se estaba agotando. Fue durante uno de estos cambios de refugio cuando la traición se reveló. Rodrigo confiaba en pocos, y uno de esos pocos era un administrador del refugio donde Giulia había sido acogida inicialmente. El hombre, llamado Vittorio, parecía ser de confianza, siempre dispuesto a ayudar y con una apariencia afable. Rodrigo había confiado en él para ayudar a mantener a Giulia a salvo mientras se concentraba en las investigaciones. Cierta noche, mientras Rodrigo revisaba documentos y coordinaba con Lorenzo los próximos pasos, recibió un mensaje anónimo. Era una grabación de audio, enviada a su teléfono, sin identificación de origen. Con un mal presentimiento, presionó play. Las palabras que resonaron en la habitación hicieron que la sangre de Rodrigo se helara. Era la voz de Vittorio, conversando con alguien que Rodrigo no reconoció, pero cuyo tono era claramente amenazante. ¿Estás seguro de que él todavía no sospecha nada?, preguntó la voz desconocida. Absolutamente, respondió Vittorio. Rodrigo confía en mí ciegamente. Soy el último de quien sospecharía. Giulia estará en nuestras manos pronto, y entonces podremos terminar con esto de una vez por todas. Rodrigo sintió una mezcla de shock, ira y desesperación. Vittorio, la persona en quien más confiaba para proteger a Giulia, estaba en realidad trabajando en su contra, vendiéndolos a la misma organización que había destruido su vida. Inmediatamente, Rodrigo intentó llamar a Lorenzo, pero la llamada no se conectó. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que Vittorio pudiera consumar su traición. Sin perder tiempo, Rodrigo fue al cuarto donde Giulia dormía. La despertó con cuidado, tratando de no asustarla. Giulia, tenemos que salir ahora, dijo, manteniendo la voz calmada a pesar de la urgencia. Ella lo miró con ojos somnolientos, pero vio el pánico en los ojos de Rodrigo y no cuestionó. Juntos, salieron de la casa, y Rodrigo revisó cada rincón, asegurándose de que no los estaban siguiendo. Rodrigo sabía que tenía que encontrar un lugar seguro rápidamente. No podía confiar en nadie más que en Lorenzo, y su línea de comunicación estaba cortada. Su única opción era esconderse en algún lugar fuera del radar, donde ni siquiera Vittorio ni la organización criminal pudieran encontrarlos. Mientras conducía por las carreteras oscuras, Rodrigo intentaba mantener la mente clara. El miedo por Giulia, mezclado con la ira por la traición de Vittorio, lo hacía imaginar lo peor. Pero tenía que enfocarse en la seguridad de ella, tenía que mantenerse un paso adelante de aquellos que los perseguían. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña aislada en las montañas, un lugar que Rodrigo conocía desde su infancia y que pocos sabían de su existencia. Sabía que allí estarían seguros por algún tiempo, al menos hasta que pudiera restablecer el contacto con Lorenzo y planear sus próximos movimientos. En la cabaña, Giulia estaba visiblemente asustada. Rodrigo hizo lo posible por tranquilizarla, aunque él mismo estaba en pedazos. Encendió una pequeña chimenea y preparó algo para comer, tratando de crear un ambiente acogedor a pesar de la tensión que flotaba en el aire. Rodrigo, ¿por qué estamos aquí?, preguntó Giulia, su voz temblando levemente. Rodrigo se sentó a su lado, respirando profundamente antes de responder. Porque alguien en quien confiamos intentó traicionarnos, dijo, intentando ser lo más sincero posible sin asustarla aún más. Pero te prometo, Giulia, que te voy a proteger. No importa lo que pase. Giulia lo miró, tratando de entender la gravedad de la situación. Sabía que Rodrigo estaba luchando por algo más grande, algo que la involucraba profundamente, pero aún no lo comprendía del todo. Voy a estar bien, dijo finalmente, con una fuerza que sorprendió a Rodrigo. Sei che vas a proteggermi. Rodrigo sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que esa era una responsabilidad enorme,
pero también sabía que no tenía opción. Giulia necesitaba ser protegida, y él haría todo lo posible para garantizar eso. Mientras los días pasaban, Rodrigo y Giulia permanecieron ocultos en la cabaña, siempre en alerta por cualquier señal de peligro. Finalmente, Rodrigo logró restablecer el contacto con Lorenzo, quien confirmó las sospechas de Rodrigo sobre Vittorio y organizó una nueva ruta de escape para ambos. La confianza de Rodrigo en cualquiera estaba completamente rota, pero sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Cada decisión que tomaba era crucial para garantizar la seguridad de Giulia y para exponer la verdad que estaba decidido a revelar. Pero, por encima de todo, sabía que ya no podía confiar en nadie más que en sí mismo y en Lorenzo. El tiempo se estaba agotando, y la organización criminal estaba cada vez más cerca. Pero Rodrigo también sabía que, ahora, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que surgiera. La traición de Vittorio había despertado en él una determinación aún mayor, y no descansaría hasta asegurar que Giulia estuviera a salvo y que la verdad fuera finalmente revelada. La cabaña en las montañas sirvió como refugio para Rodrigo y Giulia durante algunos días, pero él sabía que no podrían quedarse allí escondidos para siempre. La organización criminal estaba cada vez más cerca, y el tiempo para actuar se estaba agotando. Rodrigo sabía que tendría que tomar una decisión difícil: confrontar a los líderes de la organización antes de que ellos los encontraran. Lorenzo, que se había convertido en la única persona en quien Rodrigo podía confiar, elaboró un plan para exponer a la organización y proteger a Giulia. El objetivo era atraer a los líderes de la organización a un lugar público, donde serían capturados en flagrante mientras intentaban capturar a Rodrigo y Giulia. Con la ayuda de algunos aliados dentro de la policía, montaron una trampa que podría desmantelar de una vez por todas a la organización criminal. Rodrigo, sin embargo, sabía que este plan pondría tanto a él como a Giulia en un peligro extremo. Dudó antes de discutir los detalles con ella, consciente del riesgo que correría. Pero Giulia, al darse cuenta de la gravedad de la situación, insistió en saber lo que estaba sucediendo. «Rodrigo, no me escondas nada», dijo ella, con la firmeza que Rodrigo ya había aprendido a respetar. «Sé que estamos en peligro, y quiero ayudar en lo que pueda». Rodrigo sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Giulia estaba creciendo ante sus ojos, mostrando un coraje que no esperaba ver en una niña tan joven. «Giulia, lo que estamos a punto de hacer es muy peligroso. Pero es la única forma de terminar con esto de una vez por todas». Ella asintió, decidida. «Estoy contigo, Rodrigo. Lo haremos juntos». El plan era simple, pero arriesgado. Se encontrarían con los líderes de la organización en un evento público que estaba por celebrarse en una de las ciudades vecinas. Rodrigo haría parecer que estaba dispuesto a entregar a Giulia a cambio de su seguridad, mientras que Lorenzo y los policías estarían listos para intervenir en el momento oportuno. En el día señalado, Rodrigo y Giulia dejaron la cabaña y se dirigieron a la ciudad. El trayecto fue silencioso, ambos conscientes del peligro inminente. Rodrigo conducía con atención redoblada, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Al llegar al lugar, un parque concurrido en el centro de la ciudad, Rodrigo estacionó el coche en un punto estratégico, donde podían observar los alrededores sin ser fácilmente notados. Giulia estaba nerviosa, pero intentaba ocultar su miedo, confiando plenamente en Rodrigo. Mientras esperaban, Lorenzo se puso en contacto con Rodrigo, confirmando que todos los preparativos estaban hechos. «Los hombres de la organización ya están aquí», dijo él, su voz tensa por el radio. «Estamos listos para actuar en cuanto des la señal». Rodrigo respiró hondo y miró a Giulia. «Todo está listo», dijo, intentando tranquilizarla. «En cuanto la organización intente acercarse a nosotros, la policía intervendrá. Pero tenemos que estar preparados para todo». Giulia asintió, apretando la mano de Rodrigo con fuerza. «Estoy lista», dijo, su voz firme. Pocos minutos después, los líderes de la organización criminal llegaron. Eran dos hombres bien vestidos, con expresiones de confianza y arrogancia. Se acercaron a Rodrigo y Giulia con sonrisas frías, como si ya estuvieran seguros de su victoria. «Entonces, Rodrigo», dijo uno de los hombres, con un tono de voz suave y amenazador. «Es hora de hacer el intercambio. Nos das a la niña, y garantizamos que saldrás de aquí a salvo». Rodrigo intentó mantener la calma, sabiendo que cualquier señal de vacilación podría ser fatal. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», dijo, mirando directamente a los ojos del hombre. «Pero quiero garantías de que no le pasará nada a ella». El otro hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante.
No estás en posición de hacer exigencias, Rodrigo. Nosotros tenemos el control aquí. Rodrigo sabía que ese era el momento decisivo. Apretó la mano de Giulia ligeramente, la señal acordada para que Lorenzo actuara. Si realmente quieren acabar con esto, terminémoslo ahora, dijo, intentando ganar tiempo. Fue entonces cuando Lorenzo dio la señal, y en un instante, la zona fue invadida por policías de civil, que rodearon a los hombres de la organización. Hubo un breve momento de caos, con gritos y órdenes mientras los criminales eran esposados y desarmados. Rodrigo mantuvo a Giulia cerca, protegiéndola del tumulto. Los líderes de la organización fueron rápidamente detenidos, y Lorenzo se acercó a Rodrigo, su rostro serio pero aliviado. Lo logramos, Rodrigo. Se acabó. Rodrigo, aún sosteniendo a Giulia con fuerza, sintió un inmenso peso ser aliviado de sus hombros. Lo habían conseguido. La organización que había destruido su vida estaba finalmente desmantelada. Pero mientras los policías llevaban a los criminales a los coches, uno de los hombres se volvió hacia Rodrigo y le dijo algo que lo hizo estremecerse. Puede que nos hayas derrotado hoy, pero nunca estarás seguro. Siempre habrá más como nosotros, esperando para ajustar cuentas. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Rodrigo, recordándole que, aunque esa batalla estaba ganada, la lucha por la seguridad de Giulia y por su propia paz interior estaba lejos de terminar. Sabía que el camino por delante aún sería largo y lleno de desafíos, pero en ese momento, se permitió sentir un breve instante de victoria. Lorenzo miró a Rodrigo y a Giulia, viendo el cansancio en los ojos de ambos. Hicieron un trabajo increíble, dijo con un tono de admiración. Ahora, vamos a asegurarnos de que estén seguros mientras terminamos de procesar a estos tipos. Rodrigo asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y cansancio. Gracias, Lorenzo. No podría haberlo hecho sin ti. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Rodrigo y Giulia finalmente pudieron respirar con un poco más de alivio. Aún quedaba mucho por hacer y muchas preguntas por responder, pero por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que el camino hacia la verdad finalmente se estaba abriendo ante él. La noche cayó sobre la ciudad, y el cansancio finalmente comenzó a pesar sobre Rodrigo y Giulia. Después del enfrentamiento en el parque, fueron llevados por Lorenzo a un lugar seguro, una casa aislada y vigilada por policías de confianza. El peso de la batalla que acababan de librar aún estaba presente, pero había una sensación de alivio en el aire. La organización criminal había sido desmantelada, y sus líderes estaban bajo custodia. Pero, a pesar de la victoria, Rodrigo sabía que aún quedaba mucho por hacer. Giulia, a pesar de su valentía, estaba agotada y asustada, y Rodrigo sentía la necesidad urgente de protegerla a cualquier costo. Sabía que el momento más peligroso aún estaba por llegar, el enfrentamiento final con aquellos que habían causado todo ese dolor. En la casa segura, Lorenzo se reunió con Rodrigo para discutir los próximos pasos. Rodrigo, tenemos a los principales miembros de la organización bajo custodia, pero aún hay algunos fugitivos. Uno de ellos es particularmente peligroso, alguien que parece estar decidido a acabar con esto de una vez por todas. ¿Quién es él?, preguntó Rodrigo, preocupado. Su nombre es Enzo, respondió Lorenzo, su voz cargada de gravedad. Era el brazo derecho del líder de la organización, y está en fuga desde el enfrentamiento. Creemos que podría intentar algo desesperado para vengarse de ti y garantizar el silencio sobre lo que sabe. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que el peligro aún no había pasado. Entonces, necesitamos prepararnos. No podemos dejar que se acerque a nosotros. Lorenzo asintió. La policía está haciendo todo lo posible para localizarlo, pero hasta ahora ha logrado mantenerse un paso adelante. Necesitamos estar vigilantes. Rodrigo pasó la noche en vela, vigilando a Giulia mientras dormía. Cada ruido parecía amplificado, y no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Su mente estaba en alerta máxima, y sabía que, a pesar de todos los esfuerzos, aún corrían el riesgo de ser sorprendidos. A la mañana siguiente, Lorenzo trajo noticias preocupantes. Recibimos información de que Enzo podría estar cerca, dijo, la tensión evidente en su voz. Creemos que podría estar planeando un ataque. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Necesitamos sacar a Giulia de aquí. Ahora. Estamos listos para moverlos a un lugar aún más seguro, dijo Lorenzo. Pero necesitamos ser rápidos. No podemos darle a Enzo ninguna oportunidad. Rodrigo despertó a Giulia suavemente y le explicó la situación.
A pesar del miedo que sentía, Giulia mantuvo la calma, confiando en Rodrigo para guiarla a salvo. Mientras Lorenzo organizaba la transferencia, Rodrigo permaneció al lado de Giulia, intentando transmitirle la fuerza que él mismo sentía vacilar. La operación de traslado fue rápida y silenciosa. Rodrigo y Giulia fueron llevados a un vehículo blindado, acompañados por Lorenzo y un equipo de policías. El destino era un lugar aún más seguro, lejos de la ciudad y de las amenazas que aún nos rodeaban. Pero, en el camino, algo salió mal. Mientras conducían por una carretera desierta, el vehículo fue emboscado de repente. Enzo y sus hombres surgieron de todas partes, armados y decididos. Rodrigo sintió que el coche derrapaba y se detenía bruscamente, y el pánico se apoderó del ambiente. «Manténganse agachados», gritó Lorenzo, intentando proteger a Rodrigo y a Giulia mientras comenzaban los disparos. El sonido era ensordecedor, y Rodrigo intentó proteger a Giulia con su cuerpo mientras buscaba una salida. El pánico lo invadió, pero sabía que tenía que actuar. Giulia lo miró con los ojos muy abiertos por el miedo, y Rodrigo sabía que no podía dejarla allí, vulnerable. Con un valor que ni él mismo sabía que tenía, Rodrigo agarró a Giulia y, aprovechando una breve pausa en los disparos, abrió la puerta del vehículo. «Tenemos que correr, ahora», gritó. Juntos, salieron del vehículo y corrieron hacia el refugio más cercano, una casa abandonada en los alrededores. Rodrigo sabía que no podían simplemente huir, tenían que esconderse y esperar a que Lorenzo y los policías controlaran la situación. Dentro de la casa, Rodrigo y Giulia se escondieron en una habitación trasera, intentando mantener la respiración bajo control. Afuera, los sonidos de la batalla continuaban, pero estaban aislados por momentos que parecían interminables. «Estoy contigo, Giulia», susurró Rodrigo, apretando la mano de ella con fuerza. «Saldremos de esta». Giulia asintió, aferrándose a Rodrigo como si su vida dependiera de ello, y en cierto sentido, así era. El tiempo parecía arrastrarse, y Rodrigo no sabía cuánto tiempo podría mantenerla a salvo allí. Finalmente, el sonido de los disparos disminuyó, y Rodrigo escuchó pasos que se acercaban. Se preparó para lo peor, pero fue Lorenzo quien apareció en la puerta, visiblemente cansado, pero vivo. «Enzo está muerto», dijo, la voz ronca. «Lo conseguimos. Pero necesitamos salir de aquí antes de que lleguen refuerzos». Rodrigo sintió una ola de alivio, pero también sabía que el peligro aún no había terminado por completo. Tomó a Giulia en sus brazos y, juntos, siguieron a Lorenzo fuera de la casa. El vehículo blindado aún estaba en condiciones de funcionar, y lograron partir antes de que surgiera cualquier otro peligro. Mientras conducían hacia lejos, Rodrigo sintió una mezcla de emociones, alivio, cansancio y una profunda sensación de logro. Habían enfrentado el enfrentamiento final, y habían ganado. Enzo, la última amenaza visible, estaba muerto. Pero Rodrigo sabía que el camino hacia la verdadera paz aún sería largo. Giulia estaba a salvo, pero había muchas preguntas aún sin respuesta, muchas heridas que necesitarían ser sanadas. Lorenzo miró a Rodrigo y Giulia, viendo el cansancio en los ojos de ambos. «Fueron increíblemente valientes», dijo con un tono de admiración. «Ahora es el momento de que ambos descansen y comiencen a reconstruir sus vidas». Rodrigo sabía que Lorenzo tenía razón. Lo peor había pasado, pero el camino de la curación y la reconstrucción apenas estaba comenzando. Y sabía que, pase lo que pase, estaría al lado de Giulia para asegurarse de que ella tuviera la vida que merecía. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Rodrigo y Giulia finalmente se permitieron relajarse. Habían sobrevivido al enfrentamiento final, y, juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera después. La mañana siguiente trajo consigo una tranquilidad que Rodrigo hacía tiempo no sentía. El sol naciente iluminaba el horizonte, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y rosa, mientras una brisa fresca soplaba por las colinas circundantes. Tras la intensidad y el peligro de los días anteriores, aquel amanecer simbolizaba esperanza y renacimiento. Rodrigo y Giulia estaban acomodados en una casa segura proporcionada por las autoridades, situada en las afueras de San Lorenzo. El lugar estaba rodeado de jardines exuberantes y ofrecía la paz y seguridad que ambos necesitaban para empezar a procesar todo lo que había sucedido. En la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Rodrigo estaba preparando el desayuno, algo sencillo pero reconfortante. Giulia entró en la cocina aún en pijama, con el cabello despeinado y los ojos somnolientos, pero con una sonrisa tímida en los labios. «Buenos días», dijo Rodrigo, sirviendo una taza de leche caliente para ella.
¿Cómo dormiste? Julia se sentó a la mesa y envolvió la taza con sus pequeñas manos. Dormí bien. Creo que por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas. Rodrigo sonrió, sintiendo una oleada de alivio. Me alegra oír eso. Hoy tendremos un día importante. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué va a pasar hoy? Antes de que Rodrigo pudiera responder, escucharon un suave golpe en la puerta. Era Lorenzo, que traía consigo una carpeta llena de documentos y una expresión serena en el rostro. Buenos días a los dos, los saludó, entrando en la cocina. Espero no estar interrumpiendo. De ninguna manera, respondió Rodrigo, indicando una silla para que Lorenzo se sentara. Estamos apenas comenzando el día. Lorenzo se acomodó y colocó la carpeta sobre la mesa. Tengo buenas noticias. Con la caída de la organización y todas las pruebas que hemos recolectado, finalmente podemos esclarecer toda la verdad sobre Julia. Julia abrió los ojos con ansiedad. Rodrigo tomó su mano, ofreciéndole apoyo. Logramos acceder a los registros originales del incendio que destruyó tu casa, Rodrigo, continuó Lorenzo. Además, realizamos pruebas de ADN comparando tu material genético con el de Julia. El corazón de Rodrigo latía con fuerza. Aquel era el momento que había esperado durante tanto tiempo, la respuesta definitiva a todas sus preguntas y esperanzas. Lorenzo abrió la carpeta y sacó algunos documentos, entregándoselos a Rodrigo. Los resultados son concluyentes. Julia es, de hecho, tu hija, Elisa. Las lágrimas llenaron los ojos de Rodrigo mientras leía los documentos, las letras danzando ante su visión borrosa. Miró a Julia, a Elisa, y vio en sus ojos el mismo reconocimiento y emoción. Elisa, eres tú, susurró Rodrigo, con la voz ahogada por la emoción. Julia también tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Siempre sentí que había algo especial entre nosotros, dijo, sosteniendo las manos de Rodrigo con fuerza. Pero no recordaba nada, hasta ahora. Rodrigo la atrajo hacia sí para darle un abrazo apretado, sintiendo todo el amor y la añoranza que había guardado durante tantos años finalmente encontrar su lugar. Permanecieron así durante unos minutos, disfrutando del momento de reencuentro que ambos habían deseado tanto. Lorenzo observó la escena con una sonrisa satisfecha. Ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos iniciar los procedimientos legales para restablecer la identidad de Elisa y garantizar que puedan reconstruir sus vidas juntos. Rodrigo se separó ligeramente, aún sosteniendo el rostro de Elisa entre sus manos. Lo haremos juntos, hija. Recuperaremos el tiempo perdido y crearemos nuevos recuerdos. Elisa asintió vigorosamente, con los ojos brillando de esperanza y alegría. No puedo esperar para empezar. En las semanas que siguieron, Rodrigo y Elisa trabajaron juntos para reconstruir sus vidas. Los trámites legales avanzaron rápidamente, gracias al apoyo de las autoridades y la amplia cobertura de los medios sobre el desmantelamiento de la organización criminal. La historia de Rodrigo y Elisa conmovió a muchas personas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia. El pueblo de San Lorenzo los recibió con los brazos abiertos. Los vecinos, que antes observaban a Rodrigo con una mezcla de respeto y distancia debido a su aislamiento, ahora se acercaban con cariño y apoyo. Organizaron una celebración en honor al regreso de Elisa, decorando las calles con flores y banderas, y preparando un gran banquete en la plaza central. En el día de la celebración, el pueblo estaba más vivo que nunca. La música resonaba por las calles, los niños corrían y jugaban, y el aroma de platos tradicionales italianos llenaba el aire. Rodrigo y Elisa caminaban por el pueblo tomados de la mano, recibiendo saludos y abrazos de todas partes. Paolo, el administrador del refugio que siempre había apoyado a Rodrigo, se acercó a ellos con una amplia sonrisa. Estoy tan feliz por ustedes dos, dijo, abrazándolos calurosamente. Merecen toda la felicidad del mundo. Gracias por todo, Paolo, respondió Rodrigo, con gratitud sincera. Siempre creíste en nosotros y nos ayudaste cuando más lo necesitábamos. Lorenzo también estaba presente, disfrutando de la celebración junto a sus amigos y colegas. Levantó una copa de vino en dirección a Rodrigo y Elisa, haciendo un brindis en su honor. Por la familia reunida y un futuro brillante. Todos a su alrededor repitieron el brindis, y Rodrigo sintió que su corazón rebosaba de alegría. Por primera vez en años, sentía que la vida estaba completa nuevamente. En los meses siguientes, Rodrigo retomó su carrera como arquitecto, encontrando una inspiración renovada en su viaje y en la presencia de Elisa. Juntos,
Trabajaron en proyectos para mejorar las instalaciones de refugios y centros comunitarios en la región, usando su experiencia personal para ayudar a otras personas en situaciones difíciles. Elisa volvió a estudiar, mostrando interés en el arte y el dibujo, talentos que claramente había heredado de su padre. Comenzó a tomar clases de arte en el pueblo y pronto se destacó por su creatividad y sensibilidad. La relación entre padre e hija floreció cada día, mientras compartían momentos simples y preciosos, paseos por las colinas, picnics bajo los antiguos árboles, noches estrelladas llenas de conversaciones y risas. No solo estaban recuperando el tiempo perdido, sino que también estaban construyendo un futuro sólido y feliz juntos. La historia de Rodrigo y Elisa inspiró a muchos en la comunidad y más allá. Periódicos y programas de televisión contaron su historia, destacando la importancia de la perseverancia, el amor y la justicia. Se crearon fondos para apoyar a las víctimas de crímenes similares, y se implementaron leyes más estrictas para prevenir fraudes y proteger a los más vulnerables. En una tarde soleada, mientras caminaban por los viñedos cercanos al pueblo, Elisa miró a Rodrigo con una sonrisa serena. «Papá, ¿crees que realmente podemos ayudar a otras personas con nuestra historia?» Rodrigo se detuvo un momento, mirando el horizonte dorado por el sol. «Creo que sí, Elisa. Nuestro viaje demostró que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Y si podemos compartir esa esperanza con los demás, entonces todo lo que pasamos tendrá un significado aún mayor». Elisa apretó la mano de Rodrigo, sosteniéndola con cariño. «Entonces sigamos haciendo eso. Juntos». Ahora que conoces la historia de Rodrigo y Elisa, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás creyendo que las cosas son como son y que nada puede cambiar? ¿O usarás esta historia como inspiración para reescribir tu propio destino? Si Rodrigo pudo transformar el dolor más profundo en un nuevo comienzo, ¿qué te impide hacer lo mismo? La vida no espera, y cada día que pospones tus decisiones es un día perdido en la construcción del futuro que realmente deseas. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos, cuestionar tus certezas y descubrir lo que se esconde más allá de las apariencias? Si es así, no dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo transformar tu vida, una decisión a la vez. ¿Nos acompañas en este viaje?